De no usar esa cosa, sino para poder hablar alrededor de las inferencias que se puedan hacer del trabajo que se está haciendo. Pero antes de empezar con eso, cuéntenme alguna pregunta, alguna inquietud, alguna angustia existencial que tenga que ver con el trabajo, desde luego, ¿verdad? Alguna duda que les presente, algún punto en particular respecto a las cosas que enseñan, qué piensan de los demás, cualquiera de esos. No, buenos alumnos, ¿verdad? No, nunca preguntan nada. Miren ustedes, yo tenía un maestro estudiando fuera, pues yo estaba llevando un curso de psicología del aprendizaje con un profesor así de alto nivel fuera, de cómo es que se aprende, que es una de las cosas que es tan importante. Y pues llegó el profesor, todos llegamos el primer día. En la universidad regularmente, antes de que uno empiece las clases, le dan los textos que se van a utilizar, qué es lo que van a necesitar, les ponen programas, vienen todas las cosas ahí, de una vez les ponen ahí que tal semana esto, tal semana otro y todo. Algunas universidades aquí también están haciendo el esfuerzo de hacer eso, pero con mayor razón ahí donde yo estaba estudiando fuera. Y llegó el profesor y entró, ¿y qué tal? ¿Cómo están? Y qué bueno. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Tiene alguien alguna pregunta? Y todos pensábamos, ¿y qué le voy a preguntar si no hemos recibido clase? No hay preguntas. Bueno, entonces nos vemos mañana. Y se salió y se fue. Mucha que dice uno, bueno, el estilo animó. Al siguiente día, bueno, vamos a ver, muchachos, a ver qué vamos a hacer. Llegó al siguiente día. Jóvenes, ¿qué tal? Ahora sí, ¿verdad? ¿Qué preguntas hay? ¿Qué hay del tema? ¿Cómo qué es el programa? Y en fin, cómo empezar adelante. Y nadie decía nada. Como éramos extranjeros y toda la cosa, siempre tienen un poquito de temor. Nadie decía nada, no hay ni una pregunta. Era la segunda clase. ¿No hay preguntas? Bueno. Entonces nos vemos mañana, pues. Y se fue, se volvió a ir. Bueno, entonces nosotros dijimos, algo debe estar pasando, pues, porque si no hay preguntas, ¿qué le podemos preguntar? Y en fin, hasta que después, platicando con otros de los colegas y los compañeros anteriores, nos dijo, muchachos, es que en las clases hay que leer. Es decir, hay que venir con algo, pues no sabido, pero sí con algo que supuestamente tuviste la oportunidad de visualizar o lo que sea, ¿no? Así que lean. Y nos pusimos a leer el primer capítulo de del programa que nos había dado y de los textos que nos habían puesto. Y desde luego que cuando él llegó, entonces, bueno, ya es la tercera vez y ya llegó bravo. Bueno, ¿hay algo que leer o suspendemos la clase de una vez? O ya lo saben todo, dijo él. Ya lo saben todo. Bueno, no, y pues empezaron. Yo tengo una pregunta, ¿por qué fulano de tal dice tal cosa? Y empezó. Y desde luego que el profesor, como habrán de imaginarse, que era una autoridad en el tema, pues se echó según nosotros, una gran clase y una discusión que nos dejó, pues, sabidos de la importancia que tiene el que uno esté enterado en la medida de lo posible de qué es lo que va a pasar con su clase al día siguiente o en el tema que nos corresponde. Y de ahí en adelante, pasen adelante. Y de ahí en adelante, buenos días, buenas tardes, de ahí en adelante ya no volvimos. Siempre leíamos, aquí adelante hay el lugar, miren, no le pregunto nunca a nadie, así que no tengan pena. No le pregunto a los de adelante, aunque a veces sí no cumplo del todo el tema, ¿no? Pero ahí hay sillas, ¿verdad? Así que, ¿cuál es la moraleja de la historia que me sirvió mucho para, ¿cómo se llaman? Para mis clases. La moraleja de la historia. Sí, los estudiantes deben de llevar algo hecho. Así que, porfa, hay que hacer mucho con el tema ese de que dejó de hacer. Les repito que muchas cosas me imagino que ustedes ya las hacen o ya las practican. Quienes tengan cosas que practican y que les esté dando resultado, pues que nos cuenten, pues, para saber qué es lo que pasa. Ayer di una conferencia a un grupo de rotarios. Yo no sabía de esos grupos, pero me invitaron a que fuera a hablar de educación.
Y les platicaba que el drama de la educación es tan severo y tan grueso como el drama de salud pública, como el drama de seguridad. Que la única diferencia era que el tema de la educación no es tan dramático desde el punto de vista así de violencia y etcétera, como lo son los otros dos temas. Pero el problema de la educación sí es realmente un drama. Y empezamos a discutir sobre algunos de los aspectos de por qué decíamos que era un drama, realmente, el tema educativo. Y yo les insistía y quisiera ver si están o no de acuerdo con lo siguiente. Yo les insistía a ellos, miren, el drama no es que no hayan escuelas. El drama no es que las escuelas que hay estén todas maltrechas. El drama no es que cuando llueve el agua se cuela y todo el tipo de cosas. Y tampoco el drama es que los niños o los estudiantes estén recibiendo, ¿cómo se llama?, sentados en un bloque. El drama es lo que el maestro hace en el aula. Ese es el drama. Porque un maestro, eso es ciertísimo, ciertísimo. Un buen maestro con alumnos sentados en un bloque les puede sacar el jugo como no tienen idea. Pero el tema en Guatemala es el maestro. Aquí pues están de los buenos docentes, aquí solo hay buenos docentes, pero como no todos están en la misma línea, entonces tenemos que estar plenamente convencidos de cómo es que llevamos a cabo la labor que estamos haciendo. Ningún comentario a lo que estoy diciendo, para que peleen duro por el tema de la escuela. Y la última cosa, antes de entrar en materia, es que una vez, con un grupo de profesores les decía yo, mire, ¿por qué es bueno educar? ¿Por qué se educa? ¿Qué es educar? Y las escuelas educan, las instituciones educativas, los colegios donde ustedes trabajan educan. Pues la gente siempre, nadie habla mal de su rancho que se esté cayendo. Pues la gente siempre dice que sí, que estamos educando y está bien, está muy bien. Pero hay una diferencia. Y otra cosa que me sorprendió un poco, para lo cual yo esperaría también que ustedes estén como muy activos en el tema, es defender la educación de a de veras. Pero defender la educación como una necesidad para que el país se desarrolle, ese no es un buen argumento. Defender la educación porque es importante que toda la gente esté educada para que haya progreso y gane mejor, tampoco es un buen argumento. Defender la educación porque se supone que la gente educada no la van a engañar y etcétera, etcétera, tampoco es un buen argumento. Oye, esos son los argumentos trillados de la educación. Entonces, ¿cuál será un buen argumento de por qué educar es bueno? ¿Quién quiere decir algo? O se cumple con ustedes aquella cosa de decir, tan bonito que te ves sentado y callado, tranquilo. Entonces, ¿cuál es un buen argumento para defender la educación? ¿Verdad? Pero no por molestarlos ni por fregarlos un poco siendo educadores. ¿Qué cree usted que deben de hacer todos? Participar. Pues ni modo. Pues están hablando de lo que es de ellos o no. Si les estuviera hablando de la problemática a la hora de hacer una disección en el tálamo del cerebro, donde está de esto y el otro, el cerebelo, ¿verdad? Y entonces digo yo, pues ni modo, yo no sé, no tengo ni la menor idea de qué me está hablando, pues. Pero estoy hablando de algo que es de ustedes. Así que ahí lo piensan, pues, si no tienen nada que decir. Vamos a ver usted, primero usted, ¿y quién? ¿Usted? No, pues a ver. Es una herramienta que nos puede servir para que se nos abran más puertas, oportunidades, y entre más áreas estudiemos, pues vamos a tener más oportunidad o más campo. Cuestiones laborales para tener una mejor economía y una mejor situación financiera y familiar a largo plazo. ¿Qué opinan los demás? ¿Que quieran decir algo? ¿Usted iba a decir algo? Sí, yo bien, vamos a ver qué. Y después usted. Yo lo que pienso es que básicamente
el punto o el objetivo de todos es encontrar la realización, ser felices en lo que hacemos, ¿verdad? Independientemente de lo que hagamos. La educación nos abre también el conocimiento para poder determinar qué es lo que nos gusta hacer. Y no importa, yo leía hace poquito un artículo donde decía, no importa lo que usted haga, si usted lo hace bien y es lo que a usted le gusta. Y pues eso es básicamente el objetivo, que los alumnos aprendan qué les gusta, que ellos aprendan a identificar qué les gustaría hacer y sentirse realizados. Porque una persona realizada pues, hace las cosas bien, y todo lo demás ya es demás. Bien. La felicidad es el punto clave del tema. ¿Y los analfabetas serán felices? Sí. Ah, bueno, muy bien. A ver, usted había levantado la mano. Yo creo que educación es igual sinónimo de libertad. Si estamos educados somos libres porque tenemos ya otras metas, ¿no? Lo que nos están diciendo ahí. O sea, para mí es la libertad, independientemente de qué tipo de educación recibimos. Algo. No instruir, no es lo mismo instruir que educar. Ese es un punto importante. Pero hay que hablar casi de con pinzas con los chicos, no se les puede, pero o sea, uno trata de educar, entonces ya no se puede porque ellos están pagando para solo para como aprender la lección, pero realmente ya no se puede decir tiene que tener los zapatos, siéntese bien, porque ya se ofende, ya el niño lo están matando psicológicamente porque le dijo que se lucha los sienta zapatos. bien, que están los zapatos, lo avergonzó en público. La maestra quiere que yo sea ilustrador. Sí, porque se van al extremo. Me gritó y tal vez solo se le un poquito la voz. Profesor. Yo creo que educar es preparar a los jóvenes, porque el fin es desarrollar una mejor sociedad. Ajá. Espérense que no está funcionando el tema. Pues sí, desarrollar una mejor sociedad. Habría que discutir sobre qué es una mejor sociedad. ¿Se referirá a que todos tengan más y mejores oportunidades? Bueno, mis últimas dos preguntas antes de entrar en materia. La primera, que usted lo tocó. ¿Qué diferencia hay entre escolarizar y educar? ¿Y qué creen ustedes que es lo que más se hace en Guatemala? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda va a ser, ¿por qué creen que estoy llevando a cabo este diálogo antes de entrar en matemática? Y si esto tiene algo que ver con matemática. Vamos con la primera pregunta, por favor. ¿Es lo mismo educar que escolarizar? ¿Y qué creen ustedes que es lo que más se hace en Guatemala? A ver, aquí hay una posición. Muy buena tarde. Pienso que no es lo mismo educar que escolarizar. Escolarizar abarcaría más que todo el paradigma antiguo, ¿verdad? Que el niño era una mercancía y uno lo tenía que llenar de conocimiento. Entonces, la cabecita del alumno era como un cuadrito en blanco que uno tenía que ir llenando conforme pasaban los años. Para mí eso sería escolarizar. Educar ya involucraría todos los aspectos como persona de un alumno, tanto los emocionales como los valores y la educación en sí. Entonces, como estamos viendo la situación ahora, pues yo diría que muchos lugares se están centrando únicamente en escolarizar. Y eso siento yo que el problema empieza desde casa. Porque a mí me pasó esta semana algo bien gracioso que llamé a una alumna por su nombre y ¿qué me dijo? ¿Cómo se contesta? Le dije, Miss, ¿qué quiere? No, ¿cómo se responde correctamente? Entonces me vino con cara de ¿qué quiere que le diga? Que manda, cuando una pregunta me dice que manda. Ah, es que como cuando mis papás me llaman yo así les contesto. Mi amor, con mucho respeto. Usted sabe, cuando una persona se dirige a usted, usted tiene que contestar que manda. Entonces me quedé con cara de bye. Y desde ese día cada vez que me llamo a alguien, ¿qué manda? Entonces sí, siento que el problema empieza en casa y no es lo mismo escolarizar que educar. ¿Y usted piensa que escolarizar era solo de la educación antigua? Pues no, lamentablemente lo hemos venido arrastrando, ¿verdad? Ah, va. Yo pienso lo contrario. Sí. Que aunque a veces criticamos la educación antigua, yo siento que sí se educaba. Y yo creo que eso se ha perdido un poco, porque había más, los papás lo llevaban a uno y cuando uno le decía, porque sabían sus cosas de que habían abuso, que te daban una vez, pero a uno le decían los papás, llegaban a la escuela si te regañaron algo, o sea, como que tenían la confianza en el maestro.
Entonces el maestro tenía como la libertad de revisarte las uñas hasta las orejas, te revisaban si las llevabas limpias y nadie se sentía mal. Yo creo que es al contrario, como que es cierto, hay cambios nuevos porque no es criticable, habían cosas malas, pero yo creo que ahorita donde generalmente, sobre todo en algunas instituciones, estamos basados porque no tenemos esa libertad de decirle una llamada de atención porque nos podemos meter a un problema. No sé si estoy equivocada. No, está bien, usted exponga lo que su corazón y su mente le indique. Aquí puede hablar con libertad entre estas 4 paredes, no tengan pena, yo negaré todo lo que le quieran decir. Yo diré que no es cierto. Así. Buenas tardes, yo creo que en general lo que estamos haciendo es escolarizar. Aún cuando los papás han delegado la parte de educar que les tocaba a ellos en el hogar al colegio, porque lo demandan del colegio, ellos probablemente lo que hicieron la compañera esperan que uno haga lo que a ellos les tocaba hacer en casa. Así es, sí. Entonces, de alguna manera no podemos separar formar a los chicos con algunos valores y especialmente creo que desde la clase de matemática logramos hacer mucho en cuanto a su carácter. Más allá de la materia, creo que les enseñamos a ser tenaces, a ser perseverantes, a no dejarte vencer, a aprender a resolver obstáculos. Yo creo que en cuanto a carácter, la materia se presta a que enseñemos más allá de la materia. Y esas sí son parte del aprendizaje significativo. ¿Por qué son parte del aprendizaje significativo? Porque es lo que en realidad funciona en la vida. No es el teorema de Pitágoras, a quien yo he amado intensamente por todo el montón de ondas que uno estudia y cree que eso es lo todo, pero ese es el aprendizaje significativo. Y entonces el poder es determinar que en la escuela se educa en cuanto que seamos capaces de asegurarnos de que estamos fortaleciendo el carácter. Pero hay una cosa importante, por eso les preguntaba, ¿es educar o escolarizar nuestra principal meta, verdad, profesor? Yo solo he visto ahora con todo lo que generalmente es a la manera que se ha tomado la educación ahora, cuando dicen educación antigua y educación actual, yo no sé, a mi parecer yo veo un error el decir, no, eso se hacía en la escuela antigua, entonces eso no se puede hacer. Yo siento que al final nosotros nos educamos o nos escolarizamos a la antigua, y yo siento que pues, en algún momento más de algo bueno tenemos, ¿verdad? Entonces yo siento que lo malo es excluir a la otra, cuando se debería de buscar lo bueno de las dos y mezclarlo. Sí, las combinaciones que se dan. Por ejemplo, hay cosas que no muy tomamos en cuenta cuando queremos, ahorita lo de la palabra, cuando queremos hablar de democracia. Por ejemplo, miren el tema tan contradictorio con la democracia. Las 3 instituciones que en un principio nos educan, fíjense lo que voy a decir para que lo discutamos. Las 3 instituciones que en un principio nos educan son totalmente antidemocráticas. Así, de raíz son antidemocráticas. La primera, el hogar. Ahí no hay democracia, son charadas. Y los papás que quieran, entre comillas, hacer eso, se los va a llevar la gran diabla. La segunda, la escuela. La escuela tampoco es democrática. Hay que cumplir con una serie de aspectos, y etcétera, etcétera. Y la tercera, pues no sé si en todos los casos, pero que tiene mucho que ver en la vida de las personas, la iglesia. La iglesia tampoco es democrática. Y son los 3 elementos que más influyen en la educación de todos, en el cual todos, de una manera u otra, todos hemos pasado por eso. ¿Profesor? Buenas tardes, pues yo pienso que es escolarizar, porque hoy en día todos, a mi manera de ver, ya que los estudiantes hoy en día lo que aplican es un proceso sumativo y no se está hablando del aprendizaje significativo. O sea, ellos solo le apuntan a ganar cursos y el aprendizaje significativo no se ve a futuro. Porque en gran parte, profe, nosotros los maestros somos los que tenemos que tener claro, sí, qué va a ser un aprendizaje significativo en el proceso, en el momento que tenemos la oportunidad de estar con ellos, que son 50 minutos tal vez al día, en el mejor de los casos, si no 40.
¿verdad? ¿Qué es? ¿Cómo hacer? Y una de las cosas que no es fácil es la constancia, la gota de agua, la gotita, esa gotita, va calando. Y por eso es que es tan importante el que tengamos muy claramente definido qué es lo que estamos haciendo. Y en la clase de matemáticas se presta enormemente para eso. La compañera hizo mención de varias cosas que me parecen de vital importancia para el fortalecimiento del carácter. ¿Pero será la matemática la única que lo puede hacer? No es la única. Lo que sí es importante es que nos pongamos de acuerdo para poder verdaderamente impulsar, para poder orientar, etcétera, etcétera. Uno de los grandes éxitos de la educación privada versus la educación pública, ¿será que son mejores ustedes como profesores de educación privada que los profesores de educación pública? ¿Qué dirán? ¿Verdad? ¿No son mejores? Está fregazo, ¿verdad? Está muy... Son iguales entonces. Enseñan lo mismo, de la misma manera. Saber, ¿verdad? A saber. Dejémoslo en la duda. ¿Sabe cuál es la gran diferencia? Perdón, antes quieren hablar ahí. Usted. Sí. Para mí es el contexto en el cual es lo que va a determinar si uno se pule más o se queda estancado. De acuerdo, profe. De acuerdo. Por lo menos yo estoy de acuerdo con usted. Porque lo que pasa es lo siguiente. Ustedes y los niños y sus estudiantes tienen la suerte de que la clase es día a día durante 180 días del año o más. Entonces, con intención o sin intención, están provocando un contexto escolarizado apropiado. El ambiente es propicio para. Entonces los patojos ya saben que al llegar a la escuela están ustedes y que ustedes los van a atender, mal o bien a saber. Ustedes dirán, ¿verdad? Pero los van a atender. Y entonces ahí hay una constancia en el tema de la puntualidad, en el tema de la regularidad con la cual se les está atendiendo. Eso es lo que les da un gran margen respecto de las otras instituciones. Porque, como lo he dicho públicamente varias veces, el daño que se le hace al sistema escolar con llegar un día sí y un día no, 2 días sí, 2 días no, una semana sí y una semana no, a darle clase a los patojos, es tremendo. Es tremendo. No hay un orden. Y una de las cosas que son simpáticas es que el aprendizaje generado en sus escuelas con sus alumnos es ese todos los días. Entonces tienen la oportunidad todos los días de, aunque sea 40 minutos en el aula o 50, de estarle dando y dando y dando y dando y dando a lo mismo. Esa es una gran ventaja. Fíjense ustedes la gran ventaja que hay sobre las otras instituciones. Y de eso no tienen ustedes la culpa, porque lo mismo podría hacerse en las otras instituciones. Pero no es una crítica de carácter institucional, es para que entendamos qué es lo que está pasando. Y si aunado a eso, pues somos profesores preparados en el tema, sabemos qué es lo que queremos, pues ahí vamos. Y para terminar las anécdotas, yo estaba en una... A mí me gusta contar ciertas historias que creo que son determinantes. Yo era alumno de un profesor, de un excelente personaje en el área de la física. A esa clase únicamente aceptaban 30 alumnos, que con el director del departamento de física de la universidad donde yo estaba, en Memphis. Y yo fui uno de los que tuvo la suerte de estar. Yo era extranjero, por eso no van a creer que era muy bueno para física. Solo porque yo era extranjero me pusieron ahí. El tema es que por alguna razón pues hubo empatía con el profesor, que era una lumbrera, el tipo ya grande, de esas gentes con una habilidad impresionante, que había compartido trabajos con un montón de personajes de la ciencia. Y bueno, estábamos platicando y toda la historia. Bueno, entonces me dijo, mira, te voy a regalar algo, enfrente de todos los compañeros. Yo te voy a regalar algo para que ganes bien y aprendas bien física.
porque me parece que vos, que aquí, que acá, que etcétera, etcétera. Entonces mañana te voy a traer algo que seguramente va a hacer de vos un gran profesor en el área de la ciencia. Bueno, pues yo feliz y encantado porque yo dije, me va a regalar el solucionario del libro. El libro de texto. En serio, eso creo yo, me va a regalar el solucionario y de repente me regala el texto especial para el maestro que tiene todos los ejercicios resueltos. Y dije, ya aprendí, me voy a matar estudiando. Y mis compañeros también creyeron eso. Entonces dijeron, ya sabes. Ya sabes, vos nos tenés que ayudar y todo. Y no se puede fotocopiar. En los Estados Unidos son muy drásticos con el tema de la fotocopia, así que lo más que hay que hacer es copiar, porque en ese año no había el teléfono que me hace la campaña de ponerlo y clic, tomo lo que está ahí, haz tú. Porque eso me parece una charada genial de los estudiantes para copiar o la pizarra. Entonces, bueno, todos muy emocionados con el tema. Al día siguiente llegó y entró el profesor con una su caja, con su gran caja, ¿verdad? Y me dijo, bueno, aquí está lo que te prometí. Eso sí les cuento que el profesor a las 8 en punto llegaba. Daba únicamente un máximo de 5 minutos para que llegara alguien después de él y de ahí cerrar la puerta y no entraba nadie. Ahí no había tu tío de protestar de nada. No entraba ninguno y nos obligó tremendamente a ser puntuales. Y muchos de nosotros estábamos en el aula antes de que él llegara, sin que yo fuera precisamente el ejemplo de la puntualidad, pero era mucho clavo no hacerlo ahí. Entonces me llevó la caja. Bueno, pues muchas gracias, profesor, qué amable. Puse mi caja al lado del escritorio. Y todos acá, ¿qué? ¿Y no lo vas a abrir? Pues si me da permiso, pues claro, ni modo, me dijo, ¿y para qué te regalo? Y sácalo. Abro la caja, pues, abrí la caja. Lo primero que encontré en la caja, si no mal recuerdo, fue un gran borrador. Borrador. Después, un par de reglas. Después, escarbando, una docena de lápices. Y 2 lapizonones de esos grandotes, ¿verdad? Con los logos de la universidad y un borradorote también, ¿verdad? Y después de eso, yo buscando el libro, ¿ah? ¿Cuándo aparece el libro? Y después dije, aquí está el libro. Que sí, lo que me dio fue una resma de papel periódico, tamaño oficio, ¿verdad? Con un cupón sobre el tema que yo podía llegar a la librería a traer más papel si necesitaba. Como puchi, digo, papelón. Ya al final, un cojín. Yo creo que la lección estaba muy clara, ¿verdad? Un cojín. Y todavía me dijo en broma ahí entre todos los estudiantes, y si no has entendido para qué es el cojín, es para que no se te cuadren, me dijo. ¿Va? Para que estudies. La lección es más que obvia y evidente. Había que hacer chorrocientos mil ejercicios, sentado y echando punta hasta entender qué era lo que uno... Y muchas cosas no las lográbamos hacer. ¿De acuerdo? Bueno, echémosle pues. Viene Pitágoras y desde hace rato Pitágoras aparece y aparece y aparece. Y toda la gente se sabe el teorema de Pitágoras. Por favor, si ustedes quieren convencerse de que sus estudiantes efectivamente han entendido el concepto pitagórico, no hagan esto. Muy bien. Hicimos un montón de pruebas, ya saben que me meto mucho a eso para tener. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Bueno. Otros al fin decían el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Muy bien. Cuando hicimos ABC, todos contestaban. Cuando en lugar de ABC pusimos MNO, empezó la pelotera. Ese es el problema. Ya no digamos cambiarle de... Eso indicaba claramente que no estaba claro el concepto de Pitágoras. Ahí está. Por favor, alerta a ese tipo de cosas. Es decir, no es el teorema de Pitágoras el que me interesa, porque ya se lo saben todos. No. Lo que me interesa es que vean cómo la mente va aprendiendo las cosas. ¿De acuerdo? Si me dan ABC, ABC de aquí a la eternidad.
Pero si me empiezo a mover de cierta manera, entonces puedo efectivamente entender el concepto del teorema de Pitágoras, que se queda aquí. Y después viene todas las aplicaciones, que si un árbol proyecta una sombra de no sé cuánto, que la grande habla, y que la longitud de la sombra es de no sé cuánto, y que la altura del árbol es de no sé no, y que el ángulo y todo lo que sea, cuál será la altura del árbol y todo lo que ustedes quieran. Bueno, pero fíjense ustedes que de repente desde la primaria aparece esto. Puntos en el plano. En la primaria, pídanle a sus colegas que por favor los puntos en el plano los insistan, es decir, que insistan bien cómo encuentran los puntos en el plano, que les quede muy claro qué es X y qué es Y como eje de coordenadas cartesianas. Yo sugiero ejercicios del tipo de ¿dónde está el punto 1, 3? Pues aquí está el punto 1, 3. ¿Verdad? Y también el otro ejercicio donde cuáles son las coordenadas de este punto. Pongan siempre coordenadas sobre los ejes, siempre. Si no les ponen las coordenadas sobre los ejes a los estudiantes, es increíble la confusión que les crea cuando es 0 algo o algo 0. Va, todo ese tipo de cosas y ejercicios y ejercicios y ejercicios. Bueno, ahora viene una pregunta. La distancia entre dos puntos, ahí me brinqué como 4 años de mate, ¿verdad? Pero viene, la distancia entre dos puntos, si no mal recuerdo, dice, mire, la distancia entre dos puntos es igual a x1 menos y1, ¿verdad? Al cuadrado más, no, es x1 menos x, perdón, x1 menos x, muy bien, no, si la muchacha aquí no sé para qué vienen, o sea, se la saben todas, y la raíz cuadrada, bueno. Primero hay que tener cuidado con que los patojos hagan esto. Por ahora les encargo mucho, pero es un error común. Pero es un error común, hoy, de que lo hacen eso, ¿verdad? No hay necesidad de pegarles la gran maltratada, sino simplemente acordate que no hay distributividad entre la radicación y la exponenciación si estos se están sumando o restando. ¿Será mejor decirle a los estudiantes la distancia que hay entre dos puntos se calcula de esta forma? Y les doy y calcúlenme la distancia de todos estos pares de puntos. ¿O será bueno ponerse a hacer con ellos esto? Por favor, piénsenlo, no se emocionen. Solo piensen. Que hay dos puntos, ¿verdad? X1 y Y1. X2 y 2. Será bueno discutir con ellos que lo que tengo aquí armado es un triángulo rectángulo, que me están preguntando por la distancia entre estos dos puntos y que en vista de que tengo un triángulo rectángulo aquí armado, puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Y si quiero aplicar el teorema de Pitágoras, ¿cuáles son los lados que debo de tratar? Y poderlos poner a que descubran o a que discutan con ustedes. ¿Es este pedazo con este pedazo? Ah, muy bien. ¿Y este pedazo a qué es igual? Es este grandote menos este chiquito que se llama X, ¿verdad? Y es Y, ¿verdad? ¿Verdad? Es Y. Este pedazón grande, ¿qué es? Es Y1. Y1, ¿verdad? Menos este pedazo chiquito que es Y2. Y aquí, este pedazo grande que es, ¿cómo se llama? X2, ¿verdad? Menos este pedazo chiquito que es X1. Este pedazo, ¿verdad? X1. ¿Estamos bien o no? Va, ahí va. Y que entonces, si esto es el triángulo rectángulo, puedo aplicar Pitágoras para calcular la distancia entre dos puntos para llegar a esta fórmula. ¿Qué es mejor hacer en la clase? Bueno, pues sí, ¿qué es mejor hacer en la clase? ¿Qué preferirían hacer? ¿Les entramos con la fórmula de un solo de una vez? Miren muchachos,
hay que calcular la distancia que hay entre estos. Se supone que ya ha habido todo un proceso. Se supone que ya los estudiantes saben graficar puntos, encontrar las coordenadas del punto, ya todo eso se supone. Entonces uno le dice, mucha, la distancia que hay aquí entre estos dos puntos es esta, y aparece la fórmula. ¿Verdad? Esa fórmula, y de repente los pudo poner a investigar y decirle, miren, ¿y esa fórmula de dónde viene? Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es hacer todo ese proceso que me va a llevar a la deducción de la fórmula. ¿Qué es mejor? A ver, no más de 3 participaciones y así corto para poder discutir el significado de eso. Van implícitas varias cosas, ¿de acuerdo? Es decir, no es nada más yo hago esto porque sí, o yo hago esto otro porque esto es lo que más me... ¿De qué se trata? ¿Cómo es el tema? A ver, dígame usted. Primero, si estamos utilizando la deducción, estamos creando en ellos un análisis. Entonces ahí ya no es nada más de aprenderse de memoria la fórmula, sino que el estudiante puede distinguir qué va y por qué restar el lado más grande del lado más pequeño. Y por qué va a ser una resta, por qué no una suma. Ajá. Entonces ahí ya se va creando en ellos, primero que visualicen de dónde, por qué van a buscar el lado, la distancia, pues, o sea, el lado grande, digamos, ¿verdad? Aparte de eso, se está llevando el proceso de aprendizaje desde lo más pequeño hasta lo más grande, para que ellos vean de dónde sale esa enorme fórmula. Y de esa manera no se la aprenden de memoria, sino que la analizan y se fija en ellos el concepto. Siento yo que es, desde mi punto de vista, la forma en la que yo lo aprendo. ¿Qué dicen los demás? Sobre todo si tienen algo en contra de alguna de las dos maneras. Creo que basándonos en la razón de que ahora tenemos que crear personas competentes. Sabemos de que ahora para crear competencias necesitamos que los alumnos estén conscientes de sus conocimientos previos, para poder anclar a esos conocimientos previos los conocimientos nuevos y que no sea solo como un corte entre un tema y otro. Entonces, a mi parecer, sería perfecto el que todos manejáramos el área demostrativa cuando vamos a empezar con un nuevo tema, porque entonces ahí el niño sabe que no es un nuevo nivel, sino que simplemente es la continuación de lo que él ya sabe. Una tercera participación. O sea, que está a favor de la segunda. De la segunda. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Para contradecir? Yo pienso que primero, digamos, para empezar, sí se puede hacer que los alumnos deduzcan la fórmula y ya después la ecuación, digamos, ¿verdad? Y después pues, ya pueden utilizar la que está arriba, porque ya la dedujeron, ¿verdad? Ya la entienden, entonces ya la pueden utilizar solo así, pero ya saben por qué y de dónde viene. A ver, ¿cuántos de ustedes... Sí, profesor. Sí, yo como buenos matemáticos debemos estar encantados con la deducción que lleva a sacar cada fórmula. El problema está que cuando dejamos de ser un poquito matemáticos y empezamos a ser un poquito maestros, cuando el alumno mira, por ejemplo, bueno, ahora los dos puntos están en diferente cuadrante. Y entonces ya el álgebra de la fórmula ya cambia un poco. O por ejemplo, cuando no se llega a formar el triángulo, sino que están en la misma abscisa o en la misma ordenada, y entonces ya no puedo formar el triángulo. Entonces, ¿qué pasa con la fórmula? Y entonces el alumno me dice, mire, pero entonces es lo mismo, sí, triángulo, línea y todas las figuras que pueda formar, pero al fin de cuentas termino usando la fórmula. Entonces, mire, mejor uso la fórmula. Entonces, ¿hasta dónde como maestro puedo hacer que el alumno se limite a mecanizarse con la fórmula? Porque a fin de cuentas, por ejemplo, yo puedo enseñar para resolver una ecuación cuadrática, completación del cuadrado, factorización, etc. Pero a los alumnos les encanta la fórmula de Vieta o la fórmula cuadrática porque esas solo meten los datos y ya. Entonces, ¿en qué momento ese encanto de la manipulación de los elementos algebraicos se lo puedo transmitir al alumno? Yo encantado completo un trinomio cuadrado, pero el alumno mejor usa Vieta porque es más fácil, solo meto los datos y se acabó.
¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la deducción de la fórmula para la solución de ecuaciones de segundo grado? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Sí se acuerdan, ¿verdad? Que x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c partido 2a. El tema es cuántos se acuerdan cómo se llega a esa fórmula. ¿Sí? Bueno, poquitos levantaron la mano. No importa que uno no se acuerde, pues no, realmente no importa. Porque la ventaja es que uno agarra un libro. Yo hay un montón de cosas que ya no me acuerdo, pues porque no he estado en la última época dedicado constantemente a hacer matemática como profesor. Pero sí estoy seguro de que si vamos a los libros y vemos el tema, nos vamos a acordar de cómo se hace el tema. Pero la deducción de la fórmula de segundo grado, que es una de las cuestiones nítidas para hacer el tema, que me parece que es una maravilla, eso, pues puede ser que los estudiantes se fijan únicamente en la fórmula. La utilización es la fórmula. ¿Por qué? Para resolver el problema. ¿Mecaniza eso al estudiante? Ese es el problema, pues, ¿verdad? Mecaniza eso al estudiante. ¿Y qué es lo que estamos tratando de hacer? Romper paradigmas. Estamos tratando de procesar. Es que para hacer esto, mis queridos colegas, es necesario que haya toda una historia en el proceso del pensamiento del estudiante. Si el estudiante ha tenido anteriormente experiencias de fórmula, obviamente cuando con él me pongo a deducir fórmulas, lo voy a meter en un lío, ¿verdad? Y peor si en el examen decido ponerle, deduzca la fórmula de, ¿cómo se llama?, de la ecuación del segundo grado. Se lo llevo al diálogo, ¿verdad? Por ese tema de la completación al cuadrado, que es una belleza. Pero ¿cómo llegar al tema de la completación al cuadrado? Entender, venirse al revés del binomio cuadrado perfecto para entender esos procesitos es impresionante, porque esa es una línea de pensamiento para atrás, ¿verdad? Entender que uno dice, bueno, el del medio es 2 veces los extremos. Si no conozco el extremo, la variable la coloco de esta manera y me voy desarrollándolo todo. Sí necesito un pensamiento bastante amplio en la capacidad que tengo de deducir. El método inductivo-deductivo tiene que tener una fuerza enorme para que lo podamos ver. Acuérdense, ahorita le doy la palabra, acuérdense que lo que estoy tratando de señalar es el tema de los procesos de pensamiento implicados en el aprendizaje de algo. Dígame. Con relación a, digamos, las variables que vamos a utilizar también para deducir la fórmula, tenemos que tener mucho cuidado porque yo fui a dar una clase de física y supónganse, velocidad es igual a distancia dividido tiempo. B es igual a S dividido T. Eso está mal. Si el movimiento es... ¿Por qué está mal? Porque en lugar de S, ellos usaban D. Sí, bueno. ¿Sí? Y entonces, pero es que aquí está en inglés, aquí está en español. Igual a altura, altura H, altura A, altura D, porque es una distancia. Enseñarles de distinta manera. Miss, pero ¿por qué puso D? Porque es distancia. ¿Por qué puso L? Porque la longitud de la escalera. ¿Sí? ¿Por qué puso? O sea, explicarles que es con relación a lo que ellos necesitan que van a estar utilizando las variables también. Porque una vez, si el cambio de una variable los confunde, quiere decir que el concepto como tal no está del todo fijo. Es a eso a lo que voy. Porque si les gusta el tema de la deducción, el siguiente paso es deducirse la fórmula de las coordenadas del punto medio. Y ese es otro deschonque. Porque ahí ¿qué habilidad hay que tener entonces ahí? Bueno, ¿qué quiere? Fíjense el brinco. Les repito que yo no estoy pensando en que estamos aprendiendo algo nuevo. Solo necesito discutir el tema de los procesos de pensamiento. Pero miren esto. Así en grandotote. Aquí está. Aquí está
Las coordenadas del punto medio parten de una definición genial, que es que si este es punto medio, la distancia 1 tiene que ser igual a la distancia 2. Y las distancias están en función de la fórmula y hay que echarse toda una limpieza, ¿verdad? Para llegar al final de x1 más x2, si no mal recuerdo, partido 2, coma, y1 más y2, ¿verdad? Partido 2, esas van a ser las coordenadas del punto medio. ¿Estamos? Y vuelta otra vez, ¿qué es más fácil o qué es mejor para el tipo de pensamiento que necesitamos desarrollar después? Yo no puedo recomendarles. ¿Por qué no les puedo recomendar? Porque depende qué es lo que estamos buscando. Si lo que quiero es fortalecer el pensamiento deductivo, si lo que me interesa es el pensamiento susceptible de hacer inferencias, entonces hago estas cosas propiciando constantemente la capacidad de la inferencia. Porque el primer punto es que tendríamos que estar plenamente convencidos de que los estudiantes entienden que de 1 es igual a de 2, para poder hacer esa diferenciación. Y después viene todo el paquetote. Y viene la gente, bueno, la ley del menor esfuerzo está plantado en la naturaleza, ¿verdad? Y entonces dice, pero si lo más fácil es, mire, profesor, si usted me da 2 puntos para encontrar el punto medio, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer esto o tengo que echarme toda la deducción? ¿Verdad? Entonces, no, si te pido las coordenadas del punto medio, pues dale. Bueno, entonces esto. Bueno. Profesor. Considero que ahí es donde nosotros caemos en la coherencia al momento de dar la clase y después a evaluar. Por ejemplo, nosotros estamos predestinando al estudiante a desarrollar la capacidad de inferencia y en el examen le ponemos algo que es completamente mecánico, entonces creo que no somos coherentes al momento de evaluar. Si durante la clase nosotros propiciamos la inferencia, durante el examen él va a estar plenamente convencido que va a tener que llegar a inferir en el examen, hacer un análisis de lo que se está planteando. Entonces creo que también nosotros tenemos responsabilidad de ello. Usted tiene toda la razón. Uno debe de hacer evaluaciones que son congruentes siempre con la forma mediante la cual usted ha estado propiciando la clase para el tipo de pensamiento que quiere, ¿verdad? Pero el hacer esto, el darle las fórmulas, tampoco es malo, porque puede ser que yo me dedique específicamente a resolver problemas. Que lo que yo haga es resolver problemas. Qué distancias, que todo este montón de cosas, que si me pongo a hacer con los estudiantes agrimensuras, cosas de ese tipo, que si me pongo de repente con un estudiante a utilizar un teodolito, que etcétera, 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 pues de ahí dependerá la decisión que ustedes hagan del problema. El tema es, él tiene mucha razón, está muy fregado que yo dé una clase en donde hay seguimiento constante deductivo y a la hora del examen le pongo cosas eminentemente prácticas. Hemos hecho algunos ensayos como los siguientes, tanto en la clase de estadística como en la clase de mate. Hemos hecho exámenes y ellos pueden usar todo lo que quieran. Pueden usar la calculadora, pueden usar sus libros de texto, pueden usar sus notas, lo que quieran. Lo único que les pedimos que no hagan, y supervisamos desde luego, es que se consulten con los demás, ¿verdad? Y créanme que la diferencia de los resultados a cuando se les dan pruebas en donde no pueden hacer lo que les acabo de mencionar, no son significativos, cuando saben. Y sí hemos observado que cuando los estudiantes tienen derecho o se les da la posibilidad de sacar su texto, las notas y todo, pierden tiempo buscando en sus notas o en el texto para estar plenamente seguros de lo que quieren hacer. Y entonces ya no les da tiempo a hacer el último. Pero ellos van entendiendo entonces que verdaderamente el texto o las notas constituyen una herramienta a la cual tienen derecho de utilizar solo si no están seguros de lo que están haciendo. Pero si yo sé cómo va esta cosa, no va a haber problema, ¿verdad? Y es que otra cosa,
partiendo de ahí mismo. Si los estudiantes tienen seguro todo lo que va pasando acá y en determinado momento aparece la función lineal, ¿verdad? De f de x igual a 3x más 2 y toda la discusión que puedan darle a f de x igual a 3x más 2, descuidamos mucho esto. Regularmente descuidamos que sea f una función de z en z, ¿verdad? Tal que f de x es igual a 3x más 2. Y después una función de r en r, ¿verdad? Tal que f de x es igual a 3x más 2. Y la discusión de si son o no iguales esas dos funciones. ¿Y qué es lo que significa cada una de ellas? Si serán iguales o no. Y uno les pide que hagan la gráfica. Y cuando les pide que hagan la gráfica de la función, empieza uno a percatarse si verdaderamente reconocen quién es el dominio y el contradominio de la función para encontrar una solución. Pero si ellos no tienen muy claro el dominio y el contradominio y cómo van a manejar las expresiones para hacer las gráficas, yo rápido hago una pregunta. ¿Las dos son líneas rectas? ¡Ah! Ahí los dejo con la duda para que lo discutan entre ustedes despuesito, pues. ¿Cuál es el problema de la de arriba? Son números enteros. Son solo números enteros. Son números enteros y la imagen y el rango van a ser solamente números enteros. Exactamente. Así es, ¿verdad? Y entonces habrán elementos en el contradominio para la función de arriba que no van a ser imagen de ninguno. Sí, van a ver, claro que sí. Por lo tanto, podemos hablar de que esa es una recta. Muy bien. Esas son las cositas que hay que estar alerta. ¿Todavía tienen duda? Discutámoslo. Con toda la confianza del caso. De veras, de veras, de veras, de veras, de veras. Yo no tengo la verdad, puedo estar equivocado. ¿Cuál es la diferencia del de abajo? Que para todos los números reales va a haber siempre una solución en el contradominio que me permite efectivamente encontrar una línea. ¿Habrá algún elemento del dominio que no tenga una imagen diferente a las demás en el contradominio? ¿Qué dicen ustedes cuando hablamos de reales en reales? Esto debe de quedar muy claro, la diferencia que hay de z en z y de r en r. Ya no digamos de z en r o de r en z. Es más, de r en z, miren qué desorden de pizarra, pero qué alegre. De r en z, tal que f de x es igual a 3x más 2. Será una recta. Miren ustedes, permítanle a los alumnos equivocarse. Dejen que los alumnos se equivoquen y generen en ellos la confianza de decir algo aunque no sea lo correcto. ¿Sí? Siempre he pensado, quien comete un error y entiende dónde está el error, ya aprendió. Pero quien comete un error y no logra entender en dónde está el error, quiere decir que no ha aprendido. Ahí tienen ustedes un test inmediato para poderlo determinar. Vuelvo a preguntarles. La función de dominios reales y contradominio enteros para f de x igual 3x más 2, ¿será una línea recta? No, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de esa función? ¿Ah? La imagen no siempre es un entero. Ni siquiera es una función. Ni siquiera es una función. ¿Por qué? Porque hay infinito número de reales que no tienen imagen
en el contradominio. ¿Estamos? Entonces ya ni siquiera llega a línea. Entonces, todo ese tipo de discusiones hay que tenerlos con los estudiantes para que verdaderamente vayan aprendiendo cómo deducir las cosas. ¿Estamos? ¿Seguros? Por favor, si en algún momento no están de acuerdo, y vuelvo a insistir, no estoy pretendiendo enseñar matemática, sino mi intención es discutir la problemática de ciertos temas para cuando los estudiantes los tienen que aprender. Y entonces me doy cuenta que en función de todo esto, los estoy preparando para el siguiente paso. ¿Cuál creen que es el siguiente paso? Bueno, problemas, les podemos meter un montón de problemas, pero ¿qué otra cosa puedo hacer después de todo esto? ¿Perdón? Todavía no. Para ahí voy, pero todavía no. ¿Qué me falta? La ecuación. No, todavía me falta la ecuación de la recta. Me falta la ecuación de la recta. Eso es lo que me falta. Que es el paso más delicado para quienes quieren dar cálculo. Por favor, allí está el punto. En esta cosa de aparente simplicidad, ahí está el punto para quienes van a dar cálculo. Allí. Cuando van a empezar a tratar la función lineal como la ecuación de la línea recta y cuáles son los componentes principales y más importantes de la línea recta. Y entonces viene un estudiante y muchos siempre preguntan, primero la pendiente. ¿Cómo definimos la pendiente? ¿Es la pendiente un ángulo? Bueno. No tenga pena porque son las cosas con las que uno tropieza, pues sí. ¿Es la pendiente un ángulo? ¿O no es un ángulo? Me da pena preguntarle a cualquiera, pues, pero digan, ¿es la pendiente un ángulo o no? Es interesante el tema, ¿verdad? ¿Sí? Interesante el tema. A ver, maestra. Yo diría que es la tangente de un ángulo. Bueno, ella dice que es la tangente. Bueno, ¿qué dicen los demás? No es un ángulo, pero forma. No es un ángulo, pero forma un ángulo. No es un ángulo, pero sí me da el grado de inclinación de una recta igual que lo hace un ángulo. No, pero lo que da es el ángulo que forma la tangente con la... Es el efecto de un ángulo sobre la recta. El efecto de un ángulo sobre una recta. Es que la pendiente no es la respuesta no es... Bueno. No tomen mi respuesta como la verdad única, pues porfa. Algebraicamente hablando, la pendiente es un cociente. Eso es todo. ¿Ya? Es una razón. Y es importante que se hable como una razón porque es una razón de proporcionalidad que describe la conducta de la recta. Y entonces, si la gente entiende que es una razón de proporcionalidad y la recta representa algún fenómeno que puede ser, por ejemplo, el crecimiento poblacional, entonces ese valor de la pendiente le está describiendo la conducta del fenómeno que están analizando. ¿Estamos claros, colegas? Sí. Pero de a de veras. ¿Sí? De a de veras. Porque si no, está fregada la cosa. El único pero es que ese cociente viene básicamente de la definición de tangente. Porque la tangente es la que define precisamente delta y sobre delta x. Y es muy importante la utilización del delta y sobre el delta x. Y es muy importante decirles que el delta es la diferencia, es un corrimiento. Porque la letra de delta va a aparecer en cálculo y porque va a aparecer un montón de veces en física. ¿Estamos? Pero en un principio, algebraicamente hablando, la pendiente es un cociente que describe la razón
o la relación que hay entre las variables que identifican, o el fenómeno que están analizando, o cómo se llama, o las coordenadas del eje, pues del eje. Esas cosas es importante discutirlas con los estudiantes, porque aunque tengan apariencia de fácil, hay que insistirle. Por eso es que es tan interesante, dados 2 puntos, encuentre la pendiente de la recta. 200 pares de puntos. Pues sí, 200 pares de puntos. Por eso es que después es interesantísimo el problema que le dice, si la pendiente de la recta que pasa por los puntos 2, 3, 4y es 5, ¿cuánto vale y? Otro ejercicio ya bien interesante. ¿Cuáles son las coordenadas del punto de la recta cuya pendiente es de tanto y uno de los puntos es tanto y el otro es XY? Lo friega porque lo está forzando a una ecuación doble. Y entonces viene el otro y dice, bueno, ya tengo una y ahora ¿cómo armo la otra? Que es parte precisamente de ese montón de pensamientos. Incluso para que el estudiante tenga la capacidad o la decisión de decir, me falta un dato. Y por lo tanto no puedo encontrar el tema. En física creo que también la gráfica velocidad-tiempo, la pendiente es la aceleración, ¿verdad? Sí, así es. Pero es interesantísimo que si ellos han entendido verdaderamente la definición de pendiente, entienden por qué entonces la pendiente de la velocidad en ese momento que usted dice es la aceleración, porque reconoce la relación que hay entre tiempo y velocidad y distancia, de velocidad, sí. Bueno, los que se ponen ahí, pues, ¿verdad? Entre esos dos. Y es por eso, sí, para que después tenga sentido que ustedes le puedan decir cuál es la aceleración instantánea en tal punto. Sobre todo si ya después le han puesto al estudiante chorromil ejercicios en donde encuentre las coordenadas del punto donde la recta tal es tangente a la curva tal. Pero todo eso, ¿de dónde viene? De saber manejarnos bien con el tema de la pendiente. Por eso es que la discusión de la pendiente, si encuentro el yeso, ¿sí? Yo creo que una problemática, yo no sé si esto es generalizado, es a la velocidad a la que vamos. Porque si empezamos con todas las demostraciones y todo lo que realmente el tiempo que nos deberíamos de tomar. Esa es otra decisión que hay que tomar. Porfa, esa es otra decisión realmente que hay que tomar. Pónganse de acuerdo con todos los que dan matemática en la institución donde están. Y decidan, mira, en primer año con que salgan sabiendo tus estudiantes bien, suma, resta, multiplicación y división, jerarquía de las operaciones, signos de agrupación y exponentes de números enteros o reales o los que quieran, o números reales para que incluyan las fracciones, con eso estoy más que feliz. Así que vos te vas a dedicar a hacer nada más eso, con problemitas y todo, nada más eso. El de segundo, bueno, vos utilizando lo que taqueos aprendieron, que haces tu practiquita el primer mes, empezás toda la línea del álgebra. Entonces vas a algebraizar toda la temática operativa. Y entonces vas a empezar. Por favor, vos empezá con factor común en todas las, ¿cómo se llama? Que se le puedan poner. Y darles tal vez productos notables, les llaman y todo, ¿verdad? Pónganle los nombres que quieran, pero se ponen de acuerdo. Y no tengas pena, mira, completación o el cuadrado de un binomio, ¿verdad? A menos b al cuadrado, que sepan resolver bien que a menos b al cuadrado, que a cuadrado menos b cuadrado es igual a menos b por a más b, y le metes chorrocientos ejercicios para que ellos operen e identifiquen claramente cuando se trata de una diferencia de cuadrados y que establezcan la suma de cubos y la diferencia de cubos. Y ahí se van. Ahora, vos en tercer año, y en segundo año también te encargo una cosa. Ecuaciones de primer grado. Eso sí, por favor, filudos para ecuaciones de primer grado. Y solución de problemas, ¿verdad? Que resuelvan en el transcurso del año 800 problemas con ecuaciones de primer grado.
Yo pongo 800, que sean 20 pues, pero está bien. ¿Sí? Bueno, ahí está. Pues ahí quédate, pues ahí te quedas, que sepan bien, a menos, ahora, si tenés medio genios en la clase, entonces empuja. Ahora vamos a tercero. Miren, en tercero vamos a hacer dos cosas. En tercero vamos a colocar toda la teoría de logaritmos, ahí vamos a entrarle a logaritmos. Vamos a terminar toda la fase del álgebra, bien sabidos. Vamos a introducir soluciones de ecuaciones de segundo grado, que sepan bien, y vamos a introducir sistemas de ecuaciones. Va, eso van a meter ustedes, ahí está básico de matemática. Va, entonces a los de bachillerato, ahí te va pues. En bachillerato ya van a poder hacer un montón de cosas. Aquí van a usar sistemas de 13 hasta de 4, con las distintas formas de entrarle, logaritmos y sus aplicaciones, pero bien sabido. Cuarto bachillerato debe de hablar de funciones trigonométricas, pero hasta así, ¿verdad? Para poder verdaderamente... pero eso arréglenlo ustedes, profesor. Es una pregunta. Todo esto que estamos hablando aquí también se le ha dado a los patrones de las instituciones educativas. ¿Por qué? A los patrones de los dueños de los colegios, ¿no? Perdón. Porque últimamente creo que todos nosotros hemos rotado más de algún colegio y tal vez el patrón se dedica más que todo a ver el aspecto y de ahí nos vamos rotando. O sea, yo casi no lo he hecho, gracias a Dios, pero yo iba a un puesto a suplantar a otra persona, a otro docente, donde ahí había la organización de que uno como docente tendríamos que crear un grupo, como lo estaba diciendo usted. Entonces tal vez ahí ya viene la estabilidad laboral y es un gran círculo. Porque, o sea, podemos lograr de que en séptimo aritmética, en octavo álgebra, en noveno trigonometría, etcétera, etcétera. Geometría repartida por ahí, todas las cosas. Sí. Ya enfocado desde los puntos más altos y eso es una gran cadena, es un juego donde nosotros nos vemos afectados por muchas situaciones. Sí. Donde ahí vienen 800 y pico de ejercicios, vienen los papás. Que por qué tanto. Y es o sea, me gustó que llegara a un punto de tal vez una unión como grupo en cada colegio y que ya ahí ya nosotros ponemos el papel y elabora la docencia en matemática y tal vez organizarnos y menos un compañero, pues enhorabuena ponerlo al tanto. Pues si ustedes nos ayudan, podríamos hacer acá unas 2 o 3 reuniones con padres de familia de sus instituciones. Les busco un bonito título a la conferencia reflexiva sobre el área de la educación para poder discutir con ellos al respecto de esas cosas. Y por ejemplo, nosotros creo que todos tenemos claro que tenemos que poner un CFP en cada grado y tenemos que dar un indicador del oro. Por ejemplo, todo ese indicador del oro lo hacemos en base a la escala de Manzano, creo que es la primera parte. Entonces, ahí es donde tenemos que irnos todos del mismo lineamiento, pero obviamente todos los patrones son diferentes, la forma que se reconoce, pero tendríamos que hacer un grupito así a... Mire, yo he estado tratando de discutir el tema con la gente del ministerio por los resultados que ya les mostré, y si quieren que les muestre más, les muestro otro montón de cosas que no tienen idea, para poder tomar en cuenta ese tipo. Es que debemos de hacer un planteamiento sobre mínimos. ¿Qué es lo mínimo? Después de 100 clases o 120 clases de que esté conmigo el alumno, ¿qué es lo que usted quisiera que saliera sabiendo? Pero lo más realistamente posible, ¿verdad? Entonces, para que sobre lo que usted, en conjunto con sus colegas, ha tomado la decisión, usted lo fortalezca y toda la cosa, y lo mantenga, para poderlo hacer. ¿De acuerdo? Acuérdense que en la pregunta, ahorita voy, acuérdense que en la pregunta queda de ordene de menor a mayor los siguientes números enteros. Solo el 47% contestó correctamente. Y eran números negativos, positivos y cero. Fíjese. Otra cosa, por ejemplo, en física, venía un estudiante, es uno nuevo, de X colegio, y me decía, teacher, pero es que yo le aprendí otra fórmula. Sí. Y lo que pasa es que ellos se lo aprendieron y nomás no saben despejar. O sea, ya saben cómo viene la distancia, cómo viene el
pero sí al final, como viene la fuerza, o sea, ya solo no saben de dónde proviene, pero ese es En el tema de la física, hacer las deducciones de las fórmulas podría no ser necesario a menos de que ya usted esté en ingeniería. Pero ¿sabe qué sí es de vital importancia con los estudiantes en el bachillerato? Que sean capaces de decidir cuál es la fórmula que les va a ayudar a resolver el problema. Aunque no sepan cómo se dedujo la fórmula, pero que sean capaces, que las conozcan y que sean capaces de decir, aquí es esta no me sirve porque en el problema no me dan tiempo y esta necesita tiempo. Pero esta no necesita el tiempo y me da chance para. O puedo usar esta para averiguar el tiempo y cuando averiguo el tiempo me paso a esta. Esas decisiones son brutales. Esa es la muestra clara de que la gente efectivamente ha aprendido. Cuando son capaces de hacer todas estas combinaciones. Primero usted y después usted. Yo lo que quería comentar es que también ahora se ha vuelto un problema y está en contra de nosotros, que ya se volvió una competencia. Es esa revista Contra Poder, ¿verdad? Las competencias de cuáles son los primeros colegios. Esto y es una gran presión, ¿verdad? Mire, no sé cómo plantearlo, la verdad, pero obviamente el poner los escalonamientos en base a los resultados es un mecanismo mediante el cual están obligando a la gente a hacer ciertas cosas. No sé, de repente puede resultar beneficioso en obligar a todos los profesores a que cuiden lo que están haciendo, ¿verdad? Pero no le hagan mucho caso, miren, no le hagan mucho caso a aquellas cosas en las cuales ustedes no pueden influir para que cambien. ¿Por qué? Porque solo les genera angustia, molestia, ¿verdad? Y entonces ya no pueden operar ni trabajar más cómodamente. Así que dejen lo que lo hagan. Las revistas como Contrapoder y los periódicos lo hacen porque es pisto. Sí, pero ya para... Sacan una noticia del tal, se vende el periódico. Si no hay cosa más linda para ellos lo alegre es que hayan golpes, sangre y todo lo demás, porque venden. Pero eso no hay para dónde, no podemos evitarlo. A la sociedad sí es importante, porque los padres de familia sí ¿Qué garantía tengo yo que porque el colegio tal salió en primer lugar, mi hijo que estudia en ese colegio verdaderamente ha aprendido? Generalmente los que se llevan, oigan lo que voy a decir porque puede no gustarles. Generalmente los que se llevan a los colegios a los punteos altos son los estudiantes que regularmente son muy buenos y que no necesariamente se deben al maestro, sino que ya es gente que ya trae la bombilla encendida. Así que no. Pero no es precisamente que haya un 100 en esa nota, ¿verdad? Sino que son satisfactorios como los van evaluando. Hay notas. Sí, hay notas. Pero para evitar ese tema del 70, del 80, entonces se habla de satisfactorio o insatisfactorio. Sí. Yo uniéndome al comentario que estaba haciendo... Espéreme, porque ya se generalizó, ya están puros el aula de la clase y entonces... Pues yo uniéndome al comentario que había hecho el compañero ahí atrás, con Karin estábamos platicando de que una de las mayores presiones que como docentes tenemos, como para poder tomarnos el tiempo de hacer esa idea que usted tiene, que es maravillosa a mi parecer, es la presión del padre y del coordinador de cómo vas con el libro. Y el libro, ¿por qué página vas? Entonces, de repente, el alumno, nosotros estamos como que insistiendo para que llevemos un ritmo bonito al salón, pero como el libro ahí está en la misma página desde hace una semana, entonces yo tengo la notita del papá, Miss, le encargo que por favor utilice el libro porque me costó caro y espero que se llene a final de año. Entonces, creo que una de las mayores, resistencias para el avance es el libro. Tengan paciencia. Si les contara las que yo he pasado, las que me ha tocado pasar, hasta decirle a un papá, mire, el tema no es el libro. Por favor, el tema no es el libro, ¿verdad? El tema es que su hijo, según las notas acá que tengo, de las 18 tareas solo ha entregado 2. Entonces, no hay para dónde. Que no sé, pues sí, pero
Ahora, si el pobre no puede, pues bueno, también hay que aclarar el punto de las dificultades que hay. Pero hay que concentrarse en un mínimo que ustedes decidan. Y muchos ejercicios alrededor de eso para poder seguir caminando sobre el libro. ¿Sí? Nosotros precisamente el lunes tuvimos una reunión de maestros y yo les puse la situación grave para que me hagan caso, ¿no? Y entonces ahí sí nos empezamos a organizar, que les preguntaron qué quieren que los de primaria se hagan antes de llegar a... Porque sepan, que nos manden con las tablas, porque por ejemplo yo empecé álgebra en primero, porque en sexto ya dan álgebra, yo no sé. Empecé a dar, ¿verdad?, reducción de términos, así, pero cuando llegué a una fracción, 2/3 de A menos 1/3, ahí me trabé. ¿Qué hice? Dejar eso y empezar a dar decimales, fracciones. Yo les decía a las maestras de quinto y sexto que los mandaran sabiendo sumar, multiplicar, lo básico de suma, que no era necesario que se metieran álgebra en sexto grado. Y sí hicimos un plan, por lo menos me hicieron caso en este caso, de que no van a dar álgebra, sino que los van a mandar a ver si punto. Que aunque quede un poquito aparte, pero que los van a mandar. Eso es lo que tienen que decir. Miren, lo que vamos a hacer un esfuerzo este año, y de repente los llamo para que me hagan la campaña de ayudarme, es con el ministerio establecer los mínimos esperados por grado. Es decir, un alumno que sale de primer año debiera ser capaz de hacer esto en el área de matemática. ¿Ya? Eso de repente nos puede ayudar. Sí, ¿verdad? Para poder lograr. Claro que después van a protestar, que eso limita, que eso es porque siempre toda la gente protesta. Pero así es la cosa. Yo creo que ustedes deben de estar en las capacidades posibles de establecer qué es lo que pueden lograr con esto. Ahí, a veces, yo tuve años en donde tenía estudiantes, pero qué bárbaros, en donde uno se iba y nos íbamos y podía dar clase en cuarto y quinto bachillerato, que era la parte donde más me concentraba. Yo daba primero, cuarto y quinto. Primero porque era una pelota, era lo más alegre con los de primero. Cuarto y quinto era un poco más formal todo el tema. Pero habían alumnos con que, miren, impresionante. Pero también tuve años en los que ni para atrás ni para adelante. Sí, pero uno tiene que saber cómo va la cosa. Y entonces, miren, sí, maestra. Creo que es importante que podemos defenderlo, tanto en las instituciones donde trabajamos, como si en algún momento se discute con el ministerio, es que cual sea la corriente educativa en la que estamos muy amarrados ahora al constructivismo, pues no van divorciadas de las otras. Y de ayer no se pudo haber equivocado con el desarrollo cognitivo del niño. ¿Cómo queremos darles álgebra cuando todavía están en el pensamiento concreto? Queramos hacer nosotros maravillas. Yo creo que muchas instituciones están vendiendo publicidad. Es lo que están vendiéndole a los papás. O sea, no es cierto que el niño va a aprender álgebra en sexto, si el niño tiene 11 años. O sea, su edad todavía no. Tuvo que haber tenido que dar mucho estímulo para pasarlo de los. Sí, así es. El estímulo. Son casos especiales. Sí. Pero lo general, lo común es que todavía estamos introduciéndonos a la parte abstracta. Necesita mucho estímulo. Necesita otro tipo de estímulos. Yo creo que vamos a mejorar mucho conforme en primero y en segundo grado recuperemos el juego. Los niños necesitan hacer. La tecnología nos ha fastidiado la vez pasada. Hablando de tecnología, la vez pasada, mi cuate viene y me dice, vení acá, te voy a enseñar algo. Dame un libro de, buscate un libro de cálculo, es de los que tengo ahí. Bueno, y buscate un ejercicio de repente ya varios de ustedes han visto eso. Buscate un ejercicio de álgebra de esos gruesos. Bueno, me busqué uno, ahí sale. Mira, me dijo. Sí, fotografió el ejercicio, se le sacó la fotografía y sacó el resultado. Y después le apachó otro botón y le sacó todos los pasos para resolverlo. Y entonces dice uno, ¿es eso útil? Pues a saber, pues yo ya no digo si sí o no. Solo sé que hay algo que lo hace y que yo como profesor tengo que hacerle frente. No hay para dónde. Yo me estoy somatando, dando una cosa a la gente y de repente un patojo me dice, mire, fíjese que es tanto. Porque mire, fotografió y dice uno, ¿se lo quito o no se lo quito? Y es problema, pues. O sea que la tecnología nos ayuda y nos hace daño.
pero provoquen el pensamiento de los estudiantes, porque como sin tecnología, esa provocación que hacen les ayuda un montón. Ahí está la ecuación de la línea recta. Y ya sabemos que m es igual a delta y sobre delta x, y entonces delta y sobre delta x, y entonces, por favor, chorrocientos mil ejercicios en donde conozcan los dos puntos, en donde conozcan un punto y la pendiente, en donde solo conozcan la pendiente, cuáles son las posibilidades de cuántas rectas pueden tener la misma pendiente, si es una o infinito, todo ese montón de cosas. Y de repente aparece la primera definición. Miren si no es curiosa esta definición. Bueno, ¿qué es un círculo? Y miren la pregunta que voy a hacer. Si ya vimos distancias, si ya vimos cómo encontrar puntos medios, ya vimos todo eso, vengo yo y le digo al estudiante, ¿qué es un círculo? Pues conjunto de puntos que equidistan de un punto llamado centro. Encontrame la ecuación. ¿Debería el estudiante poder hacerlo solo? Sin explicación. Conjunto de puntos que equidistan de un punto llamado centro. Disculpe. Deducir la fórmula. Por ejemplo, con lo que nos explicó anteriormente, ¿verdad? Sí, sacó la deducción de la fórmula de la distancia, punto medio y todo Así eso. es. Y le quedó claro, ya es capaz de hacer esto. Así debería ser. Así debería ser. Y uno debería tener la libertad increíble de poderles decir, mira muchacha, equidista quiere decir que está a la misma distancia, todos los puntos están a la misma distancia en un punto llamado centro, y a esa distancia le vamos a llamar radio, porque a veces encuéntrenme la fórmula y ahí nos vemos mañana. ¿O no? Sería genial que lo pudiéramos hacer así. ¿Qué van a hacer? Le van a ir a preguntar al hermano, al amigo, a la amiga, a lo quien sea, al papá. ¿Qué van a hacer? Van a ir a buscar libros, van a ir a Santo Google, van a ir a hacer un montón. Al fin 2 lo consiguieron y los demás copian. Bueno, está bueno, está bueno. Pero díganme si no debiéramos verdaderamente de reconocer, como dijo el colega, pues sí, si ya hicimos los chorrocientos mil ejercicios al respecto a la distancia y esas cosas, sí deben ser capaces de hacer la deducción. A eso iba. ¿Por qué? Porque el círculo parte fundamentalmente de una definición que utiliza como conocimiento básico la fórmula de la distancia. Y entonces, miren ustedes, genial, puchis. ¿Y cómo le llamo al centro? Como querrás. ¿Verdad? A, B, dicen los libros, pero ustedes pongan lo que quieran, Juan y María, lo que sea. Y empiezan a darle y salen. Y si no pueden los patojos, entonces hacer constantemente acopio a, mira, la distancia, este es XY y este es AB o de lo que quieran. Los libros ponen AB siempre. Entonces, va y te va pues, según la fórmula, ¿qué hago? Pues que saquen su fórmula, que la apliquen y empecemos a dar. Y cuando ya hemos hecho un montón de cosas que digan que R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado porque el centro vale, ¿cuáles son las coordenadas del centro? Ahí van las preguntas, ¿verdad? Y empezar uno a decirle las cosas según la expresión y hacer tantos ejercicios como sea posible en donde esté involucrado el concepto, ¿verdad? Brutal cuando le dicen, mira vos, decime cuál es el radio y el centro de ese círculo. No hay problema. Si ha entendido, deben de hacerlo de inmediato. De inmediato. ¿O no? De inmediato deben decir, radio tanto. 2 raíz de 2 o no. De repente me equivoco, uno no sabe lo que le puede pasar, ¿eh? Y el centro de repente vale menos 2 y 5, ¿verdad? Y los estudiantes deben ser capaces de hacerlo. Deben saber hacerlo. Y después de hacerle 1000 preguntas de ese tipo, ahora decime si te doy el centro y el radio, hacer la ecuación de la recta, del círculo. Y después de eso, el tema aquel de cuántas soluciones hay en esa intersección.
Este es lineal y este es cuadrática, haceme la campaña de resolver el sistema. ¿Verdad? Y que haya una recta donde pasa tangente al círculo. Y que haya una recta que pase lejos de donde está el círculo, para que puedan tomar sus decisiones. Y entonces hay un conjunto entre este tipo, y ahí hay una serie de problemas brutales. La vez pasada en un libro vi, y por cierto que me estaban preguntando, en un libro vi un problema que decía que una estación de bomberos tenía un radio de acción de un máximo de 20 minutos para hacer presencia en el lugar, ¿verdad? Un radio de acción de creo que de 5 kilómetros, ¿verdad? Que de 5 kilómetros. Que si era o no posible atender un accidente en tal lugar y qué cuidado había que hacer o en dónde debería colocarse la siguiente estación de bomberos para que tuviera servicio sin que se intersectaran los servicios. Brutal, ese es un círculo. Es un círculo. Pero el problema es un problema interesante que utilizo matemática como una herramienta para dar una opinión al respecto de, que son las cosas que de repente debiéramos de sentarnos a platicar más. ¿Cuáles son los problemas? Porque después de esto, que viene la definición de la, ¿cómo se llama?, de la parábola, es brutal ese tema del latus rectum, de que la parábola es simétrica, de que va para la derecha y la izquierda, para arriba, para abajo, de que, en fin, todo ese tipo de cosas, pues, ¿verdad? Que la suma de un punto que va del punto a una recta que no sé cómo se llama, es igual a una constante, no sé qué cosa, no me acuerdo, pero voy a un libro y me acuerdo. ¿Ya? Y entonces puedo llegar a encontrar la parábola. Y de repente encuentro que todos los focos de los carros están basados en el principio de la parábola. Todos. ¿Verdad? Por un puntito que se llama foco. ¿Viste? Todos los de los carros. Todas las linternas están basadas en el principio del foco. Y entonces un rayo calorífico que parte de un lugar está basado en el mismo principio para que vaya hacia una dirección. Fíjense ustedes todo lo que se puede empezar a lograr. Y resultó entonces que hay una razón, pregúntenle a los estudiantes, porque todas las antenas, independientemente de cómo son en su mayoría, que van hacia afuera o para mandar señales de cierta índole, tienen una forma, que es un paraboloide. ¿Por qué es paraboloide? ¿Sí? Los telescopios, ¿por qué son paraboloides? Y entonces esas discusiones les van a enriquecer el tema porque tienen muchas cosas que hacer al respecto de él. ¿Se dan cuenta? Pero es necesario que ustedes provoquen constantemente en ellos esas inquietudes. Y no tienen que ser... miren ustedes, si ustedes tienen a un niño que tiene el síndrome de Down y ustedes tienen al niño encariñado y convencido de que lo que está haciendo es importante, ahí está el niño echando punta. Ahí está el niño echando punta. ¿Sí? Yo creo de que muchos niños que son hiperactivos, entre comillas, son hiperactivos porque en realidad la escuela no los estimula. Y la tecnología sí los tiene fregados. Los niños que juegan con los iPads y toda la historia suelen ser hiperactivos. ¿Pero por qué? Porque como están con esa onda, y brinca, esa es la vida de ellos. Entonces ni modo se vuelven hiperactivos. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a una reacción constante. ¿Estamos? Bueno, les voy a poner un problema y ahí terminamos. De repente ya lo conocen. Pero eso fue, este problema que les voy a poner fue motivo para señalar la inexactitud de, ¿cómo se llama?, de la matemática. Miren, 1 es igual a 1. Ya lo saben, ¿verdad? Y A es igual a B, que es igual a 1. Por lo tanto, A es igual a B. ¿Sí o no? Entonces A cuadrado es igual a A por B. ¿Sí o no? ¿Verdad? El principio de la igualdad. Entonces A cuadrado menos B cuadrado es igual a AB menos B cuadrado. ¿Sí o no?
¿Seguros? Es que ese sí es así de medio tímido. Esta es una diferencia de cuadrados que se escribe como A menos B por A más B, ¿verdad? Y aquí el factor común que es B por A menos B. ¿Sí o no? Ah, bueno, entonces, clic, clic. Entonces A más B es igual a B. Y entonces 1 más 1 es igual a 1. Entonces 2 es igual a 1. Ya la fregamos. Ay, lo platican en su casa con sus cuates, se llaman por teléfono. Ya encontré el error, que la grande habla, hay una falacia, que etcétera, etcétera. Entre paréntesis, el proceso algebraico es el correcto. Sí es correcto, algebraicamente hablando, sí es correcto. Pero miren pues, a las cosas de la vida, mis queridos colegas. Bueno, fíjense que ¿ya encontraron el error? Yo creo que en el A cuadrado es igual a B, es equivalente como a elevar al cuadrado los dos lados de la ecuación. Sí. Y entonces ahí se pueden producir raíces extrañas, ¿no? No, porque A por A, si multiplico A en ambos lados de la igualdad, no hay problema. Porque es uno. Aunque no fuera uno. O fuera cualquier número. Fuera cualquier número, A por A. Eso Es porque cuando la regla dice de las ecuaciones en que al multiplicar los dos lados, ¿sí? Se tiene que garantizar que el multiplica no sea cero, ¿no? Sí. Así es. Por ahí va, por ahí va. No es exactamente esa la razón, pero por ahí va. Ahí les dejo la inquietud. Pónganselo a sus alumnos, hombre. A ver si ellos lo encuentran. Está bonito, ¿ah? ¿Qué dicen? Va pues, maestros, hombres, que no sean así de pura... ¿Verdad? Me pude haber equivocado yo, que conste. Bueno,